bueno, digamos, estamos con las especificaciones, habíamos visto las especificaciones este, de exactitud que teníamos, bueno, en frecuencia y en amplitud, o sea, qué tan parecido es el valor. Acuérdense que teníamos exactitud y precisión. A nosotros nos interesa más digamos, el aspecto o sea, precisión era, bueno, siempre por ahí lo reviso, no lo tengo bien presente, pero bueno, básicamente precisión sería, si yo mido muchas veces, qué tanto se repite el mismo valor, aunque qué repetibilidad de valores tengo. A nosotros nos interesa, en este caso, más el aspecto de la exactitud. Le digo porque por ahí si buscan accuracy, tienen los dos significados, ¿no? A nosotros nos interesa más lo que es la exactitud, que se refiere a qué tan parecido es el valor que me muestra en la pantalla del instrumento con respecto al valor real que tiene la señal si yo lo pudiera medir con un instrumento perfecto, ¿no? A eso se refiere acá. Entonces, hay una serie de cosas en el instrumento, como tiene, digamos, muchos bloques, muchos componentes. eh, Algunos afectan más y otras menos según el caso, pero, digamos, estos bloques me van a afectar la medición que yo haga de frecuencia con respecto a la frecuencia real que hay en la entrada, y me van a afectar también los valores de amplitud. Entonces, bueno, eso era lo que habíamos estado viendo, que hay una listita, habíamos visto que también hay exactitudes absolutas y exactitudes relativas. Relativas es principalmente cuando yo tengo dos o más componentes en la pantalla y yo mido una componente con respecto a la otra. Entonces ahí me juega cómo se combinan las exactitudes absolutas en cada uno de los puntos que yo estoy tomando, ¿no? En el que estoy midiendo y en el que estoy tomando como referencia. Y bueno, cuando es exactitud absoluta, en realidad siempre termina siendo como relativa a un patrón. Pero bueno, se le llama absoluta porque, bueno, no estoy tomando una cosa respecto a otra, sino que tomo una sola medición, un solo punto de frecuencia, amplitud. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que eso termina siendo relativo siempre a un oscilador patrón que se usa para calibrar el instrumento. Bueno, eso generalmente lo hace internamente, ¿no? Este, es bastante transparente para uno, ¿no? Eh, bueno, y estábamos en la parte de resolución y sensitividad. Entonces, bueno, esto lo vamos a pasar rápido, ya lo habíamos visto. Entonces, esto se referiría más a lo que es la parte de exactitud, repasando, ¿no? Eh, Habíamos visto que estas son las componentes que influyen en la exactitud, tanto en frecuencia como en amplitud en general. Hemos visto más o menos cuáles son los bloques principales que afectan a cada una de estas cosas. Bueno, esto que habíamos dicho y lo que dijimos recién, que tenemos absolutas y relativas, y la absoluta en realidad es relativa al calibrador. Después hemos visto cómo se estima la exactitud en frecuencia, que esto era más o menos fácil, son unos porcentajes. Y después lo que es en amplitud, donde acá también teníamos cuáles son los que me afectan la relativa y la absoluta. Estos son, digamos, volvemos siempre a esto es como que es lo general, ¿no? Entonces después vamos sacando de todo esto qué es lo que me afecta en cada caso, para relativa y para absoluta, y para frecuencia y para amplitud. O sea que por ahí uno siempre tiene que volver a esto sí, a esto para tener una idea general. Y bueno, después en lo que era amplitud, ahí habíamos dicho, bueno, en frecuencia era más o menos simple, no era muy complejo estimarlo. Y después en lo que es amplitud, ahí sí, es como que entran todos los que vimos recién. Y acá está aclarado, digamos, en qué caso, por ejemplo, en varios es cuando lo cambio, digamos, cuando mido en un lugar y después para medir en otro lo cambio. Y bueno, después otras cosas aclarando
debido a qué bloque, ¿no? Qué sé yo, fidelidad al display, que es principalmente el amplificador, eh, o bueno, todos estos sí se cambian también, ¿no? La puesta en frecuencia, que es debido a todo lo que está antes del mezclador, bueno, eso por ahí creo que lo importante es no acordarse de memoria esta lista, porque no tiene sentido, sino ir relacionando un poco, digamos, darle, digamos, tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué lo pongo? ¿Por qué es relativo y por qué me afecta la amplitud? ¿Por qué me afecta cuando se cambia o por qué me afecta siempre? Entonces eso es por ahí lo importante razonar un poco. Bueno, entonces después habíamos ido por cada uno de esos, bueno, los más importantes, ¿no? Respuesta en frecuencia, fidelidad al display. Bueno, cuando cambio el nivel de referencia. Habíamos dicho que hay un compromiso entre lo que es fidelidad al display, que básicamente, eh, sí, la fidelidad del display más que nada era debida al amplificador logarítmico, digamos, el amplificador de video ya. Y en el pasado hemos dicho que para no medir en distintos lugares de la pantalla, o lugares muy alejados de la pantalla, donde podía empezar a jugar ese error, lo que se hacía básicamente era, por ejemplo, si yo quería medir esto, bueno, le fijaba una amplificación a esto para que quedara justo acá arriba, y después me venía acá, y, y bueno, si estaba muy abajo, lo que hacía era tocar la amplificación para que esto se viniera también acá arriba. Digamos, como que me olvidaba de esto, miraba acá, y siempre lo llevaba digamos, a la línea superior. Entonces, de esa manera, en cierta forma, eliminaba el error debido a la fidelidad del display. Pero bueno, hoy en día habíamos visto que eso no era tan crítico, ¿no? Y después estaba el otro error, que un poco jugaba en contra de la fidelidad del display. Digamos que si yo quería, si hacía esto de llevar todo arriba, yo tengo que cambiar el nivel de referencia, esto, ¿no? Para que todas se vengan acá arriba. Bueno, eso en definitiva, cuando hacía eso, tenía que cambiar la ganancia de frecuencia intermedia. ¿Se acuerdan que ese era un bloquecito? A ver, fíjense, acá tengo esto, fíjense que el amplificador logarítmico es un amplificador de video, ¿no? O sea, acá, bueno, no, en realidad no está en frecuencias de video, porque las frecuencias de video están después del detector, ¿no? O sea, todavía están en frecuencia intermedia. ¿Se acuerdan esa frecuencia que yo la veía? A ver si la tengo por acá, si vamos relacionando un poquito, acá. ¿Se acuerdan que, bueno, decíamos, antes del detector siempre tengo esto? Esto que está oscuro acá no existe, es una envolvente, ¿no? Lo que voy a tener es esta frecuencia de acá abajo, que va a ir la envolvente va a ir siguiendo las variaciones de las componentes de entrada, ¿no? Y después del detector, yo me quedaba con esto, y si yo hiciera una transformada de Fourier de esto, el contenido espectral que tiene eso es lo que se llama el ancho de banda de vídeo. Es con lo que va a tener que trabajar después acá la pantalla. Pero fíjense que el amplificador logarítmico está antes de eso, ¿no? Entonces tiene que trabajar en frecuencia intermedia, ¿no? Bueno, entonces, aquí íbamos con esto. Bueno, y después teníamos el amplificador de frecuencia intermedia, que estaba, la diferencia es que estaba antes del filtro pasabanda. Acá está el logarítmico, que es este, y el de frecuencia intermedia está antes. Y acá, este por ahí no es la mejor dibujo, esto lo ideal sería hacer algo así, ¿no? Como que acá está el RBW. Bueno, acá está el filtro de resolución, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Este trabaja en un ancho de banda
mayor, digamos, y esto ya trabaja bien en el ancho de banda que yo le fijé, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a esto, la fidelidad de display se refiere a la no linealidad, o sea, no le podemos llamar linealidad porque es una escala logarítmica, ¿no? Pero digamos a la fidelidad que tiene ese amplificador con respecto a la curva logarítmica. ¿Qué tanto realmente respeta los menos 10 dB que hay de paso acá, ¿no? A lo mejor, no sé, de acá a acá sí hay 10, pero de acá a acá hay 9, algo, de acá hay 8, algo, acá 11 y pico, entonces ese es el problema, ¿no? No sigue exactamente la curva logarítmica. Eh, ese es el Fide Display. Y este otro, que son los dos que estábamos hablando, se refiere al otro amplificador, al de frecuencia intermedia, que es cuando cambio el nivel de referencia. Bueno, entonces habíamos dicho que este tenía ese problema, entonces lo que podemos hacer es llevarlos todos arriba. Pero el problema es que para llevarlos todos arriba, tengo que cambiar la amplificación del amplificador de IF, el que está antes del filtro. Entonces, bueno, ahí surgía la duda de qué conviene hacer, ¿no? Si quedarme con este error y no cambio el amplificador de IF, o cambio el de IF y ¿cómo se llama? Cambio el de IF y bueno, y me quedo, digamos, me quedo con el error que voy a tener al cambiar el de IF, ¿no? Bueno, hoy en día, eh, básicamente no haría falta, digamos, en general este es como que va a ser el que me va a meter en más error, entonces directamente lo que se hace, y que también es más fácil, es dejarlo como está e ir midiendo las diferencias, ¿no? Incluso con cursor uno puede ir pasando por todas las componentes y ver las diferencias. O sea, no se cambiaría la amplificación de IF. Bueno, bueno, entonces acá habíamos revisado, bueno, esto ya lo habíamos revisado, si hay que cambiar, siempre hay que, digamos, estos son consejos generales, si hay que cambiar algún ajuste, cambiar de toda esa lista, el que meta menos error, eh, o bueno, o no cambiar nada si fuera posible. Eh, este tema que hablamos recién, que hoy en día, como la fidelidad del display es mucho mejor, bueno, directamente se deja, como está en la pantalla, y por más que sean muy distintos, se miden, mientras yo pueda ver, ¿no? La más chica, y la más grande no satura. Eh, bueno, y esto que habíamos visto, que era esto de acá abajo, que es la curva esta, es que decía que, bueno, puede ser que el instrumento me traiga alguna curva de respuesta en frecuencia, y si no me la trae, bueno, lo que se toma es del error absoluto, para el relativo se toma el doble directamente. Esto es lo que dice acá. Bueno, son algunas consideraciones para tener en cuenta, ¿no? Bueno, entonces esto era lo que es ¿cómo se llama? La exactitud. Y después, dentro de lo que son las especificaciones siempre, habíamos visto en la clase pasada lo que es la resolución. Es decir, qué tanto es capaz el instrumento de separar componentes en frecuencia. Y ahí, no sé si a alguien se le ocurre de qué más, o sea, uno podría decir, bueno, está bien, bueno, cuanto el filtro, si tengo un filtro pasabanda, cuanto más angosto el filtro, debería ser capaz de separar mejor una componente de otra, ¿no? Pero no sé si se acuerdan no sé si alguien se acuerda qué otra cosa había que tener en cuenta, digamos, no dice separar una componente de otra, pero es lo mismo cualquier componente qué puede afectar, digamos. No sé si alguien se acuerda.
pasar un par de semanas. Puede que si hacíamos demasiado angosto el filtro, aparecía justamente el tema de la FM residual. Bueno, sí, sí, esa sería una de las cosas que, sí. Si bien vieron que hoy en día por ahí no es tan, es más crítico claro, lo que yo se le agrega acá, pero hoy en día medio que lo que afecta más es el ruido de fase. El FM residual existe también, sí, lo que habíamos hablado, que empiezan a aparecer, si yo le hago muy chico el ancho de banda de resolución, empiezan a aparecer así en el perfil del filtro. Supongamos que, bueno, yo tengo una componente acá, pero por el mismo hecho de hacer muy chico el filtro, se empiezan a notar unas imperfecciones del oscilador, que aparecen como unos picos acá. Hoy en día por ahí no es tan crítico eso, porque los osciladores tienen una FM residual muy baja, o el tema ya son basados en PLL, y bueno, no, no, es- lo que más afectaría sería la modulación de fase residual. Vieron que habíamos hablado que el oscilador local tiene, digamos, dos tipos de modulaciones así parásitas, y las dos son modulaciones de ángulo. Y bueno, dentro de las modulaciones de ángulo vieron que depende cómo, que básicamente son inestabilidades, principalmente, bueno, debido a cómo lo modula el ruido, el oscilador ese, ¿no? Digamos, son inestabilidades así de corto plazo. Eh, y bueno, la modulación angular vieron que puede ser de frecuencia o de fase, según cómo me afecte el ángulo, o cómo me afecte la amplitud del ruido al ángulo, ¿no? Si afecta a través de la derivada de ese ángulo, que sería la frecuencia, o si afecta directamente al ángulo, que sería modulación de fase. Bueno, la frecuencia, como les decía, por ahí no es tan crítica, pero es válido ahí lo que decían de que esa sería una de las cosas. Bueno, la otra que uno podría decir, que eso está un poco más adelante, todavía no no lo iba a decir, pero básicamente la otra es que al hacer muy angosto el filtro, ya lo vimos al final de la clase pasada, al hacer muy angosto el filtro, bueno, se va a hacer muy lento también, ¿no? Ya lo vamos a revisar ahora. Se va a hacer muy lento y, bueno, si yo necesito un span grande, eh, tampoco como habíamos visto al final de la clase pasada, no lo puedo acelerar arbitrariamente, ¿no? Porque me empieza a tirar el resultado de error. Entonces esa sería otra, que no, no siempre es lo mejor hacer lo más angosto posible el filtro. Pero por ahí lo otro, un poco lo que iba ahora, es que también depende de las amplitudes de las dos componentes que yo quiero separar. Entonces, ahí está un poco por qué figuran estas dos cosas, ¿no? El ancho de banda de resolución eh, sería para componentes parecidas, ya ahora lo vamos a revisar. Entonces, si yo tengo dos componentes de amplitudes parecidas, ahí yo diría, bueno, ¿qué es lo que me determina si las voy a poder separar o no? Bueno, el ancho de banda de resolución que yo estoy usando. Como dijimos, tampoco es que voy a usar siempre el mejor, el ancho, el RBW más chico por las dudas, porque voy a perder otras cosas, como la velocidad, por ejemplo, ¿no? O sea que tampoco es que lo voy a hacer lo más chico posible, es un compromiso, ¿no? Pero bueno, es el que me afectaría si son dos componentes parecidos. Ahora, el otro tema era si las componentes son muy distintas, si están, supongamos, no sé, a 100 Hz de distancia una de otra, no es lo mismo que las dos sean iguales a que una sea muy chico y la otra sea muy grande. ¿Por qué? Porque el filtro tiene una pendiente, tiene una forma. Entonces, acá, por ejemplo, veíamos que tenemos, por ejemplo, dos filtros, que si uno se viniera acá a más o menos 3 dB, uno diría que son los dos iguales. Entonces uno diría, bueno, no sé, tengo dos componentes separadas a 100 Hz. Bueno, si las separan los dos. Y si no las separan,
digamos, o bien los dos son capaces de separarla, o los dos no son capaces de separarla. Pero hay como un detalle más que es decir, bueno, esas dos componentes que están separadas 100 Hz son iguales o son muy distintas en amplitud. Si son muy distintas, podría pasar que por más que acá yo miro el RW y es el mismo, dependiendo de qué ancho tiene el filtro a los 60 dB de atenuación, puede ser que por más que acá sea todo igual, uno la pueda ver y el otro no. Supongamos, no sé, que mi componente estuviera por acá. Uno diría, bueno, no sé, con este criterio, si yo no tuviera en cuenta la amplitud, no diría, bueno, acá, qué sé yo, acá bajó 3 dB, es como que ya si pasé eso, debería poder separarla, pero no, fíjense que está muy abajo, entonces yo tengo que ver cuánto sigue cayendo este filtro. ¿Se acuerdan que habíamos comentado, no lo puede ver esto, como que el filtro necesita un tiempo, digamos, supongamos que acá el filtro, como cualquier filtro pasabanda, acuérdense que esto a medida que yo voy barriendo va pasando el tiempo, ¿no? Esto es algo continuo, ¿no? Entonces, yo le mostré una componente en frecuencia al filtro, y después sigo barriendo, y acá es como que va a haber una zona vacía donde el filtro, como no tiene más energía en esa frecuencia, va a ir bajando. Ahora, si esta componente está como muy adentro, ustedes lo pueden pensar como que el filtro está acá y yo le muestro un valor, ¿no? Y esto va a depender de en qué punto esté el barrido. Ahora, si el filtro todavía está cargado a una tensión mayor que la que yo le muestro acá, es como que la va a integrar, va a quedar como se ve acá en celeste. Si bien está acá, pero yo lo voy a ver como que el filtro sigue bajando, digamos, porque es como que el mismo filtro tiene mayor tensión que la que yo lo estoy mostrando, o sea que ni se entera. Por más que, como les digo, uno mirar acá y diría, bueno, el ancho de banda de resolución es suficiente para separar esto. Pero resulta que esta es más chica de lo que puede ver el filtro, ¿no? Como que el filtro está más arriba de lo que yo le muestro. Entonces ahí es muy importante ver a qué velocidad, dicho de alguna manera, a qué velocidad se descargaría el filtro, ¿no? De manera que cuando yo ya hice un desplazamiento, acuérdense que esto es un desplazamiento en frecuencia y en tiempo, ¿no? Los puedo ver de las dos maneras. Cuando hice un desplazamiento en frecuencia suficiente para que ya entre la nueva componente, el filtro ya esté como más abajo y la vea, pueda verla, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que, ¿cómo se llama? Eh, el caso o la situación donde es importante lo que se llama el factor de forma o la selectividad, que es básicamente la relación entre el punto donde tengo los 3 dB, que sería, bueno, 3 dB 3 dB en potencia o 6 dB en tensión, o sea, la mitad de la potencia, básicamente. Este, acuérdense, eso por ahí en los apuntes a veces confundo un cachito. Depende mucho cómo tengan la pantalla, pero yo lo tomo como 3 dB y es en potencia eso. Entonces, por definición, es la mitad de la potencia. Cuando el filtro tiene la mitad de la potencia, digamos, yo, como decíamos recién, yo ya lo corrí las componentes que le estoy mostrando. Supongamos que, bueno, eso tiene que ver con justamente con si la separa o no la separa. Acá, bueno, yo asumo que no hay nada, ¿no? Como que si hay algo es muy bajo y no me interesa. Entonces el filtro acá se iría descargando y en un momento va a tener la mitad de la potencia que tenía cuando yo le mostré una componente bien fuerte, ¿no? Bueno, ese sería el ancho de 3 dB y el otro es el ancho de menos 60 dB, o sea, el desplazamiento de frecuencia que yo, como siempre, yo lo puedo traducir eso en un tiempo también, ¿no? En el caso de barrido. Pero bueno, si lo miramos del lado de la frecuencia, el desplazamiento de frecuencia para el cual el filtro ya, digamos, está cargado con este, un valor de tensión, que si yo midiera la potencia sobre 50 ohm, estaría ya a 60 dB por debajo
del pico, ¿no? Por supuesto, eso también uno dice 3 dB o 60 dB, ¿con respecto a qué? Y bueno, con respecto al valor que tenía el pico cuando se cargó el filtro, esto pueden ser cualquier valor según la señal que tenía, ¿no? Por eso también se toman dB, porque esto no es un valor fijo, el valor al que se había cargado el filtro, ¿no? Bueno, eso va a ser el factor de forma, y como les decía, es muy importante para cuando las señales son distintas, ¿no? Muy distintas. Y bueno, y esto también me va a afectar porque como que me ensancha acá la falda del filtro, y también, si yo tenía componentes ahí, me la va a tapar. Bueno, esto más o menos lo habíamos visto en la clase pasada, el tema de los 3 dB. Bueno, acá está lo que hablamos recién. Y bueno, para señales que son muy distintas en amplitud, es importante la selectividad. Bueno, esto se especifica para filtros analógicos gaussianos, era más o menos 12:1, o sea que esto era 12 veces más ancho que esto. Y para filtros actualmente, para filtros implementados digitalmente, digamos, a través del FFT, suelen estar, creo que en algo de 4:1, digamos, son bastante mejores. Bueno, acá tenemos la comparación, esta ya la revisamos la vez pasada, decíamos, bueno, tenemos dos señales acá, acá tiene estas dos que están separadas 10 kHz, ¿no? Y son iguales, entonces uno diría, bueno, con esta ancho de resolución las separo. Pero después decía, ¿qué pasa si tengo esta y esta? También las dos están separadas 10 kHz, pero si uso, en ese caso, lo que decíamos recién, si yo uso este celeste, que podía separar dos iguales a esa distancia, si lo sigo usando, estas dos, fíjense que no, esto pasa mucho más arriba que esto. Entonces, no la va a poder detectar a esta, bueno, ni a esta. Entonces ahí yo tendría que usar, por ejemplo, un ancho de resolución de 15 kHz, y bueno, esto hay una forma de calcularlo con la formulita del perfil gaussiano del filtro para ver en cuánto estaría en el momento que aparece este. Pero bueno, el asunto es que si uso, por ejemplo, 1 kHz con selectividad 15:1, va a estar a 60 dB por debajo del pico a una distancia de 7,5 kHz. Entonces, bueno, si la señal esta está a 10 kHz, bueno, va a ser capaz es como que ya va a estar mucho más abajo acá y va a ser capaz de detectarlo. Bueno, esto acá pone un caso que es muy conocido, que es cuando cuando mido en un amplificador, por ejemplo, en un ensayo, que bueno, no me acuerdo si lo veíamos en el de audio también, me parece que sí, sería algo parecido al SMPT, se llama, es un ensayo bitonal, y se mide lo que son los productos de distorsión de tercer orden, o sea, 2F1 menos F2 y 2F2 menos F1. Ese es algo que se mide siempre en los amplificadores. Como una medición característica de distorsión por intermodulación. Bueno, por eso pone este caso. Dice, bueno, en ese caso es uno de los casos más críticos porque está muy cerquita las componentes y son muy chicas. Están, fíjense, a una distancia que es igual a la distancia entre las dos que aplico. Entonces, por más que esto esté a, no sé, 100 MHz, si yo las pongo a 10 kHz, esto va a estar a 10 kHz de distancia, y encima va a ser muy chiquito. Entonces, es un caso típico donde es importante el factor de forma, ¿no? En una distorsión armónica, por ejemplo, no sería tan crítico, ¿no? Porque si yo pongo algo a 100 MHz, la primera armónica, bueno, la segunda armónica va a estar a 200 MHz. Ni me importa mucho el tema del factor de forma, ¿no? Y encima, bueno, sí, va a ser bastante más baja, sí, pero va a estar muy lejos. Bueno, esto es lo que decíamos recién, de los analógicos y los digitales, el ruido de fase, eso ya lo hablamos en clase pasada.
Bueno, y habíamos visto, creo que habíamos llegado un poco a esta parte, que era, bueno, lo que decíamos recién, ¿qué pasa si yo digo, bueno, para no errarle, pongamos el ancho banda de resolución más chico siempre? Bueno, lo que va a pasar acá es que si yo tengo un determinado span, el filtro, fíjense acá hay una formulita, el filtro, como cualquier filtro pasabanda, va a necesitar un tiempo para estabilizarse, digamos, para básicamente cargarse a su valor máximo. Eh, que es, habíamos dicho, K, a ver, sobre resolución, sí, sobre resolution band. Digamos, cuanto más chico el ancho banda, el ancho de banda de ese filtro pasabanda, es lógico que le va a tomar más tiempo cargarse. Entonces, este sería el tiempo que necesita el filtro para cargarse al valor que yo le estoy mostrando, ¿no? Ahora, yo en el span que tengo, voy a tener que cargar una cantidad de veces el filtro, porque como que le voy a ir mostrando distintas componentes de frecuencia y el filtro, bueno, se va a cargar a una, después a otra, después a otra, después a otra, y así. Bueno, ¿cuántas veces se va a tener que cargar y descargar? Va a ser igual a el span sobre el R... ¿qué pasó? Vale, esperen va a ser igual al span sobre el RDW, ¿no es cierto? O sea, cuántos, por decir de una manera, cuántas veces entra el filtro acá, ¿no? Pero a su vez, bueno, entonces tenemos, esta es la cantidad de filtros, después teníamos K sobre RBW, que es el tiempo que necesita el filtro para cargarse, y por otro lado, yo tengo que analizar cuánto es si yo estuviera barriendo acá, y teniendo en cuenta esto, que tengo que barrer esta cantidad de veces el filtro, ¿qué tiempo le estoy dando al filtro para que se cargue? ¿No es cierto? Supongamos que yo ajustara de manera arbitraria la velocidad de barrido, ¿qué tiempo le estaría dando? Le estaría dando el tiempo de barrido, que eso es una de las cosas que puedo ajustar, el sweep time, sobre esto. O sea, dividido la cantidad de filtro que tiene, o la cantidad de veces que se tiene que cargar el filtro durante ese tiempo de barrido. O sea, sería sobre el span, sobre el RBW. Fíjense, este es el tiempo, si yo controlara el sweep time directamente, sin fijarme qué ancho de banda le estoy metiendo, este sería el tiempo que yo le estaría dando al filtro para que se cargue. Y, y bueno, digamos, si dejo pasar más tiempo, ya es como que voy a tener que estarlo cargando con la componente que está al lado, ¿no es cierto? Y por otro lado está el filtro el tiempo que necesita el filtro para cargarse. Entonces yo puedo igualar esto y decir, bueno, ese es el límite, ¿no? Es decir, ST por RBW, bueno, esto porque pasa allá arriba, ¿no? Sobre el span, digamos, el mínimo tiempo que le tengo que dar al filtro sería K sobre RW. ¿No es cierto? Entonces, en este momento yo digo, bueno, le estoy dando el tiempo mínimo que necesita el filtro, digamos, si yo dividiera acá todo el sweep time en la cantidad de veces que va a dar cargo el filtro, sería ese tiempito, este. O bueno, digamos, que es el que yo le estoy dando. Y debería, para que esto funcione bien, esto debería ser, bueno, mayor o igual al que necesita el filtro para que llegue al valor a cargarse con la señal que yo le estoy mostrando, la componente en frecuencia que yo le estoy mostrando. Bueno, entonces con esta condición yo puedo determinar cualquiera de estas variables. En este caso particular, yo lo que
Lo que me interesa sería, bueno, cuál es digamos, lo que yo ajusto es el tipo de barrido. Entonces me interesaría saber, bueno, el RW lo voy a haber fijado por alguna razón, el spam también, es como que son variables más externas, ¿no? Yo lo que podría regular es el tiempo de barrido. Entonces, operando acá, tendría que el tiempo de barrido, fíjense, el spam pasaría acá arriba y el RW pasaría acá abajo. Me queda, fíjense, el tiempo de barrido es un factor K, que esto no me acuerdo en cuánto estaba, pero es una constante, digamos, que me relaciona el tiempo con el ancho de resolución. Acá está, de 2 a 3, para filtros gaussianos. Entonces va a ser ese factor de escala por el spam. Fíjense que es lógico que si yo quiero tener más spam necesito más tiempo de barrido. Sobre el cuadrado del ancho de resolución, porque esto pasa acá abajo. Entonces, fíjense que hay una cosa importante, que cada vez que yo aumento el ancho de banda, o digamos, lo disminuyo, supongamos, el tiempo de barrido que yo necesitaría para barrer todo aumenta, pero con respecto al inversamente proporcional al cuadrado. O sea, si disminuyo el ancho de resolución, cada vez que lo bajo, no sé, si lo bajo dos veces, que bueno, no es algo real eso, ¿no? Va de 3 y 10, 3 y 10. Pero si fueran 2 veces, o 10 veces, por ejemplo, yo lo bajo 10 veces, el tiempo de barrido subiría 100 veces. O sea que fíjense que hay una relación bastante grande. Y con el span aumenta linealmente. Bueno, y hay un detallecito acá que esto es válido en realidad cuando el ancho banda de resolución es el que es más angosto, ¿no? Siempre acá un poco se trata de cuál es el que es más chico, ¿no? Fíjense que yo tengo dos filtros en realidad. Tengo el filtro de resolución, y se acuerdan que siempre teníamos un filtro de video, que no sé si alguien se acuerda para qué se usaba el filtro de video, que era un paso abajo. ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué usamos el filtro de video? A ver si alguien se acuerda. ¿Para qué se usaba el filtro de video acá? A ver, ¿dónde lo está? Ahí. ¿Para qué usaríamos el filtro de video? A ver, ¿alguien se acuerda para qué se usaba esto? ¿O quiere tirar Yo no, alguna profe. idea? ¿O el promediado de video? ¿Para qué se usaba? Bueno, el filtro de video se usaba básicamente para limpiar la señal. Digamos, teníamos acá no tenía tanto que ver con la resolución. Digamos, yo podía tener una muy mala resolución acá, o bueno, una muy buena resolución, supongamos, acá del filtro sería, pero si tenía mucho ruido montado en la señal, probablemente no le iba a poder aprovechar esa resolución. Entonces se agregaba este filtro acá, que lo que hace simplemente es limpiarme el trazo. Digamos, no me mejora la resolución, porque está después del detector, pero me lo deja más limpio el trazo. Y habíamos dicho que hoy en día las dos opciones son el filtro de video, que trabaja durante el barrido, y el promediado de video, que
digamos, justamente, bueno, como dice el nombre, promedia un historial de barridos. Bueno, habíamos dicho que uno por ahí funcionaba mejor para señales muy estáticas, como que el promedio de vídeo me lo limpiaría más si la señal, si yo sé que la señal, por ejemplo, una portadora continua, que yo sé que no va a cambiar mucho, mientras que por ahí para señales que cambia mucho el espectro, por ahí conviene el filtro de video que me lo limpia en cada barrido, ¿no? Bueno, ese filtro de video, si bien no me determina la resolución, me afecta el tiempo de barrido. Por eso sale este numerito acá, que por ahí suele confundir, digamos, se suelen confundir bastante con esto, pero en el fondo es una pavada, digamos, eh, por ahí es como que, no sé, se lo tratan de aprender de memoria esto, y no es bastante simple, en el fondo, o sea, eh, tienen que fijarse cuál es más angosto. Si el de resolución es más angosto que el de vídeo, es como que el tiempo me lo va a estar fijando el de resolución. El de vídeo es como si no estuviera en ese caso, porque es de hecho, ni siquiera va a limpiar la señal. En esta situación el de vídeo es como si no estuviera. Y me queda que todo depende de la resolución. Ahora, había un detallecito, que esto es porque, bueno, en realidad es así, no es por complicarla, que es que cuando el de vídeo se hace más chico que el de resolución, que de hecho es lo que se hace para limpiar el trazo, digamos, si yo no hago esto, no, el de vídeo es como si no estuviera, pero si pasa esto, que quiere decir que yo lo estoy usando para limpiar realmente el trazo, el tiempo de barrido ya no va a depender solamente del de resolución, sino que va a depender una vez del de resolución y una vez del de vídeo. O sea, en vez de ser hasta el cuadrado, es este por esto. Eso es porque el de vídeo, como ya, si bien es un paso abajo, o sea, no es que acá yo reemplazo por el de vídeo el cuadrado, no, sino que me afecta una vez el de vídeo y una vez el de resolución. Justamente porque el de vídeo ya al ser más angosto que el de resolución, si bien es un paso abajo, pero ya es como que empieza a tener influencia, ¿no? Necesita un tiempo para estabilizarse, entonces me afecta una vez cada uno. Esa es la única diferencia. Entonces, cuando el de vídeo es más ancho que de resolución, que es como si no estuviera, acuérdense que el de vídeo es un paso abajo y el otro es un paso banda. Este trabaja en frecuencia intermedia y este trabaja en el rango de frecuencia que tenga la envolvente, ¿no? Si yo separo la envolvente y viera qué rango de frecuencia tiene eso, es el rango en el que trabaja el de vídeo, ¿no? Bueno, más allá de esa diferencia, digo, cuando este es más ancho que este, es como si no estuviera, me queda esta formulita, que es la que calculamos recién. Cuando este ya es más angosto que este ancho de banda de resolución de acá arriba, bueno, ahí cuando realmente limpia el de vídeo, y a su vez es como que ya tiene su efecto en el tiempo de barrido, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Lo que muestra, digamos, si yo respeto esto, está todo bien, digamos, no me va a mostrar nada mal. Ahora, ¿qué pasa si yo a propósito, si digamos, dijera, bueno, no, generalmente varios instrumentos traen la opción, digamos, por defecto lo ajustan automático, ustedes van a ver que si le cambian el de resolución, empieza a aumentar el tiempo de barrido solo en el instrumento. Entonces, bueno, va a llegar un punto que van a ver un punto que se va desplazando por la pantalla y puede estar hasta, no sé, unos 5 minutos barriendo. Si cubren mucho spam con muy buena ancho de resolución, va a ser lentísimo, ¿no? Ahora, algunos instrumentos le traen la opción de que ustedes, si quieren, le ponen el tiempo que ustedes quieren, el sweep time que ustedes quieran. Bueno, lo que le va a aparecer cuando ustedes ya empiezan a hacerlo tan chico que no cumple con esto, le aparece un cartel acá que le dice que la medición está fuera de la calibración. ¿Qué significa eso? Que bueno, si yo tenía las señales o las componentes que se ven acá en negro, que sería si todo está bien acá,
Lo que va a pasar es que me va a mostrar lo que está en celeste. Digamos, como que se van a, digamos, el filtro, como no llega, no le doy tiempo para que se cargue bien, me muestra todo como atenuado, tampoco es un valor constante, entonces tampoco que le puedo decir, bueno, le aplico factor de corrección y ya está. Y lo peor de todo también es que fíjense que tengo un error en frecuencia también. El pico, en lugar de estar acá, va a estar un poco más acá. Todos los picos van a estar un poco corridos. Entonces, bueno, básicamente va a ser erróneo lo que me muestra en las pantallas. Por ahí me puede servir para estimar algo, no sé. Pero generalmente se deja en automático para que lo ajuste. Bueno, hoy en día la mayoría no les permite hacer esto, sino que se los ajusta solo. Bueno, acá tiene una idea general. Acá lo que cambia en realidad, 280. Sí, acá les muestra que dependiendo sí, de la tecnología, en realidad acá es el mismo ajuste. Fíjense, tengo el de video en 3, el de resolución en 3, están iguales. Bueno, ahí esta sería una situación en que me darían las fórmulas iguales, ¿no? El cuadrado de este me queda igual que el caso límite. Eh, tengo bueno, tengo el star y el stop, el spam es el mismo, y acá lo que muestra en realidad es que al cambiar la tecnología del analizador, eh, bueno, ha ido mejorando ese tiempo, ¿no? Este son analizadores, no vamos a verlo por ahí los más nuevos, porque ya hay que meterse mucho en el FFT y ya, digamos, se pierde un poco el contenido de la unidad, pero básicamente lo que hace es combinar barrido con FFT, entonces de esa manera acelera, como que va por saltos, y entonces no tiene que estar pasando filtro por filtro, sino que va haciendo como saltos en frecuencia, y entre medio va implementando el FFT. Y ahí se ve que baja mucho el tiempo que necesita, ¿no? Para el mismo spam y el mismo ancho de resolución. Lo único por ahí ven que, bueno, por ejemplo, empeora un poco el ruido, siempre hay un costo, ¿no? Bueno, eso sería entonces respecto a la resolución, todo lo que me afecta a la resolución. Y después en la FFT también podemos, digamos, se siguió, como este fue por ahí el primer analizador de espectro, el analizador de Fourier es como que se adoptó un poco la misma nomenclatura. O sea que va a tener también tiempo barrido, ancho de resolución, filtro de video, hay muchas cosas que la heredó, digamos, el analizador de Fourier. Bueno, la otra especificación importante es el tema de las amplitudes. ¿Cuál es la mínima amplitud que yo puedo medir? Bueno, básicamente en lo que es amplitud hay dos especificaciones importantes, que son la sensitividad y el rango dinámico. Bueno, la sensitividad depende básicamente del ruido que me genere, bueno, del ruido que trae la señal desde ya, y como dice acá, del parecido a lo que veíamos en amplificadores de audio, del ruido que me genere también mi propio instrumento. Fíjense que acá el instrumento funciona un poco como un amplificador. De hecho, el que más ruido mete es este amplificador, de frecuencia interna. Entonces, básicamente acá voy a tener un ruido de entrada, y el amplificador el analizador va a funcionar en cierta forma como un amplificador. Entonces, como dijimos en el amplificador de audio, va a amplificar el filtro, el piso de ruido que tengo de entrada, y va a agregar también ruido propio, que está dado a través de lo que es la figura de ruido. Eso ahí después, a profundizar un poco, ahí tienen en la nota de aplicación de Kisa y un poco más sobre la parte de figura de ruido.
Bueno, entonces eso se especifica a través de un valor que es el DANL, o Displayed Average Noise Level, digamos, el nivel de ruido que se muestra en la pantalla en promedio. Habla, digamos, especifica explícitamente que es el que se muestra en la pantalla porque pues ya tiene metido lo que es la figura de ruido, ¿no? Entonces, cuando llegó al final de toda la cadena, ¿cuál es el nivel de ruido? Y que en definitiva el que me molesta cuando hago la medición. Entonces, eh, básicamente, cuando mi señal, acá habla de 2,2 dB, lo que se suele tomar es 3 dB. Entonces la sensitividad se especificaría como la mínima señal de entrada. Fíjense que ahí explicita que la señal yo la tengo que medir en la entrada, o la defino como señal de entrada, como yo tengo acá mi instrumento. Entonces digo, la mínima señal de entrada que produciría en la pantalla un nivel que esté 3 dB por encima del DANL. O sea que fíjense que mezcla lo que señala en la entrada con ruido en la salida, digamos, ¿no? Porque en definitiva lo que me va a afectar después en la pantalla, el ruido, pero no el ruido de entrada solo, sino el ruido después de pasar por todo el amplificador y todo, y la amplitud que tenga en la entrada, ¿no? Porque acuérdense que esto estaba todo ajustado, el atenuador de entrada y el amplificador de frecuencia intermedia se autoajustan para que acá me muestre siempre el valor que tengo en la entrada, ¿no? Entonces por eso la definición esta. En definitiva, dicho en pocas palabras, sería la mínima señal que realmente se puede diferenciar del piso de ruido. Y le pone 3 dB como para decir, bueno, algo que sea bien visible, ¿no? 3 dB sería que la señal, sería el punto en que el nivel de señal de entrada es igual en potencia al de ANL. Puede ser 3 dB, quiere decir que tiene un nivel el doble de potencia que esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa sería la definición. Fíjense que el DANL es un nivel, no depende de que esto esté sucio acá. Si esto va y viene acá, eso lo limpio con el filtro video, el promediador, lo que sea. No tiene que ver con eso, sino con el nivel. Digamos, no importa qué tanto lo limpie, yo siempre va a quedar un nivel. O sea, esto nunca va a ser cero acá. Siempre va a tener un valor mayor. Bueno, eso es el DANL, ¿no? Bueno, el DANL varía, digamos, en la práctica, me variaría cuando yo cambio la atenuación. Acuérdense que habíamos dicho que el atenuador siempre va acoplado al amplificador de frecuencia intermedia. ¿Se acuerdan? Por ahí, no me acuerdo, por ahí arriba estaba. Acá. O sea, siempre estos dos trabajan en conjunto porque yo tengo que mantener siempre, digamos, si yo acá no cambié la señal de entrada, si yo le toco el atenuador, no puede ser que acá me cambie lo que me muestra, pues no sería intuitivo, ¿no? Entonces, cuando yo le cambio el atenuador, esto se ajusta solo para que acá, si yo no cambie la señal de entrada, acá tenga el mismo nivel, ¿no? Ahora, cuando yo toco el atenuador, fíjense que solo, si yo aumento la atenuación, acá solo el instrumento va a aumentar la ganancia de IF. Por lo tanto, se va a producir más ruido, si tengo más ganancia acá. Entonces, eso es algo que se suele ver en la pantalla, que por ahí no es directo, digamos, de interpretarlo. Hay que tener en cuenta esto. Que si aumento, fíjense, si aumento la atenuación, fíjense, uno diría, bueno, no sé, intuitivamente uno diría, aumento la atenuación, debería bajar la señal, ¿no? Porque justamente lo que dijimos, el instrumento me tendría que, si yo no cambié la señal de entrada, tiene que ser lo mismo. El hecho de que yo cambie algo interno del instrumento no tiene por qué cambiar la lectura que yo estoy haciendo de mi señal. Pero ¿qué pasa? Algo cambia adentro. Lo que cambia es que cuando aumento la atenuación, solo el amplificador de frecuencia intermedia se sube,
Y la consecuencia que tiene eso en definitiva es que aumenta el DNL, porque genera más ruido. Digamos como que la figura de ruido empeoraría. Entonces, este es un efecto que se nota bastante, que es cuando le cambio la atenuación de RF, si aumento la atenuación, lo que sucede no es que baje mi señal en la pantalla, sino que sube el ruido. Es como que en vez de bajar la señal, sube lo de abajo. Bueno, entonces, básicamente por cada 10 dB que yo cambio de atenuación, si uno se fija acá, no, perdón, acá, digamos, por cada 10 dB que yo cambio, bueno, subiría 10 dB el DNL. Eso es y bueno, en definitiva, eso me va a afectar la sensitividad, ¿no? Entonces, por eso dice acá, que por ejemplo, yo recién no lo aclaré, que la sensitividad se mide sin atenuación. ¿Por qué se mide sin atenuación? Porque yo tengo que lograr la mejor condición. Y si yo empiezo a subir la atenuación, me va a empezar a subir el piso de ruido y va a empeorar la sensitividad. Entonces, la especificación es sin atenuación. Y bueno, ya vamos a ver por qué, tengo que especificar el ancho banda de resolución. ¿Por qué? Porque lo otro que me afecta al DNL, además de la atenuación, es el ancho banda de resolución. ¿Por qué? Porque, si ustedes se acuerdan, si yo, digamos, mi filtro de resolución es básicamente un filtro pasaba. Entonces, cuanto más, parecido también a lo que pasaba con los amplificadores de audio, cuanto más ancho, digamos, yo tengo un nivel de ruido acá. Cuanto más ancho hago ese filtro, es como que dejo pasar un mayor ancho de banda de ruido. Y eso en definitiva me produce eh, que suba este piso. Fíjense que este piso en realidad son como muchas, lo que veíamos recién, digamos, como que se va cargando y descargando el filtro de resolución. Acá siempre se va cargando y descargando el filtro de resolución, ¿no? Pero acá como no hay señal, bueno, se carga con ruido. Y cuanto más ancho es como que acá cada uno de esos filtros va a ser más ancho, y en definitiva lo que va a hacer es que digamos, el área por debajo de ese filtro va a ser mayor, y esto va a terminar generando un punto más arriba. Fíjese que una cosa es la densidad espectral de ruido, que es lo que se suele especificar en el ruido, que sería cuánto ruido hay por hertz, y otra cosa cuando yo ya lo hago pasar por un filtro que tiene un determinado ancho de banda. Ahí es como que sería otra forma de verlo, digamos, si yo tengo la misma densidad de ruido siempre y lo hago pasar por un filtro cada vez más ancho, el valor total en dBm o en dBb del ruido va a ir siendo cada vez mayor. Entonces, fíjense que acá de vuelta, a medida que yo voy subiendo de a 10, digamos, de a 10 veces, de 1 a 10, de 10 a 100, el ruido va variando 10 dB. Entonces, bueno, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Fíjense que de vuelta la señal no cambia, porque esto, si yo no le cambio la señal de entrada, no tiene por qué cambiar esto. Lo que sube es el DANL. Y de vuelta, me va a empeorar la sensitividad, porque fíjense, para la misma amplitud de señal, yo acá ya la veo como mucho más jugada. En cambio acá veo una buena diferencia, la puedo diferenciar bien del ruido, ¿no? Bueno, entonces eso serían dos cosas que me afectan la sensitividad: el ancho de banda de resolución y la atenuación. La atenuación, pero no por el atenuador en sí mismo, sino por el efecto sobre el amplificador de frecuencia interna. Bueno, y otra cosa que me afecta, si bien como dijimos, no me corre mucho el DNL, sino que me permitiría ver la señal, justamente, es el ¿cómo es? El promediado de video, o
no, perdón, el filtro de video o el promediado de video. O sea que si yo tengo que medir sensibilidad, generalmente voy a poner un promediado o algo para que se vea bien, bien limpio acá, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se va a relacionar con esto? Y, bueno, y sí, y con esto, digamos, el ruido. Si yo tengo o dicho de otra manera, ¿cómo yo puedo relacionar el DNL, lo que me muestra la pantalla, con el filtro que hay a la entrada del instrumento? Es parecido a lo del amplificador de audio. Básicamente, el DNL, que es el nivel de ruido que veo acá, va a ser el ruido de entrada, que si se acuerdan de audio, eh, esto para un hertz, digamos, lo tomamos como densidad de ruido. Si está adaptado, se acuerdan que se iba lo que es el valor de impedancia, y me quedaba K por T por B. Bueno, si yo multiplicaba esto, me daba menos 174 dB. Este es un valor constante. En realidad esto sería ruido de entrada por hertz, ¿no? Densidad de ruido de entrada. Eso sería si yo veo a la entrada de mi instrumento. Digamos, ¿cuál va a ser el nivel de ruido? Si esto está adaptado, ya sea 50 ohms, 75 ohms, el nivel de potencia o de densidad de potencia de ruido va a ser menos 174 dB. Es una constante. Ahora, adentro del instrumento, en todo el camino hasta que llega a la pantalla, vamos a tener dos cosas que me van a afectar principalmente. Por un lado, el ancho de banda de resolución, que es lo que dijimos hace un rato, que cuando yo aumento el ancho de banda de resolución, es como que, por más que yo tenga la misma densidad acá, siempre menos 174 dB, es como que esa densidad se va a integrar en un ancho mayor. Entonces, si trabajo, esto está todo en dB, ¿no? Si trabajo en dB, le sumo 10 por el logaritmo del ancho de banda de resolución. Y a su vez, para tener en cuenta esto que hablábamos del amplificador de frecuencia intermedia, que en realidad tenía efecto cuando le cambia la atenuación, qué sé yo, eso se refleja en lo que es la figura de ruido. ¿Se acuerdan que decíamos que la figura de ruido era qué tanto más digamos, si el instrumento, igual que un amplificador, amplifica el ruido y la señal. Ahora, generalmente amplifica un poco más el ruido o digamos, tiene el efecto de amplificar un poco más el ruido que la señal, porque en realidad introduce ruido, ¿no? Bueno, eso estaba, ¿qué tanto amplifica más el ruido que la señal? Es la figura de ruido. Que habíamos dicho que el valor ideal era 1, que sería si amplificara los dos igual, pero generalmente, como en la realidad siempre mete algo de ruido el propio instrumento, es como si amplificara más el ruido que la señal. Entonces la figura de ruido, bueno, va a ser mayor a 0 dB o mayor a 1 en veces, ¿no? Entonces, bueno, eso está reflejado acá. Entonces acá vemos que el DNL siempre va a ser mayor que los menos 174 dB. Y podemos despejar de acá la figura de ruido. Si yo tuviera un determinado DNL, que lo miro en la pantalla, ¿no? Y conozco cuánto es el ancho de banda de resolución que estoy usando, K por T por B también lo sé, entonces yo podría calcular, mirando cuál es mi nivel de ruido y sabiendo cuál es el RBW que estoy usando, podría calcular la figura de ruido del instrumento. Eso lo podría sacar. Acá hay un ejemplito. Por ejemplo, no sé, yo tuviera menos 110 dBm de ANL, y estoy usando 10K de ancho de banda, la figura de ruido en este caso sería 24 dB. ¿Qué significa eso? Que en la entrada, si yo ahora voy y miro nada más que la entrada, la señal que entra ahí tiene que estar 24 dB por encima del ruido, digamos acá, esto tendría que estar 24 dB por encima de la densidad de ruido, digamos, para que si yo ahora voy y miro en la pantalla, satisfaga con la condición de que
me la muestre 3 dB por encima del DANL. Fíjense que tengo que estar 24 dB por encima de los menos, ¿cuánto era? Menos 174, 24 dB, para que acá me lo muestre 3 dB por arriba del DANL. ¿Por qué? Porque en realidad ahí en el camino está el ancho de banda de resolución y está la figura de ruido, que tiene el efecto de levantarme esa densidad de ruido, ¿no? Ese piso de ruido. Bueno, esto lo puedo graficar. Esto me va a servir para ver también después la parte de distorsión. Para cruzar curvas, digamos, y sacar un par de puntos importantes. Como este piso de ruido, si se fijan ustedes, no debería depender de la señal que yo le meta al analizador, digamos, porque si no cambia, siempre que acá no meta más ruido, por el hecho de poner más señal, se debería mantener en menos 174 dB, si está todo adaptado. Si esto no lo toco, queda así, y la figura de ruido, si yo no cambio la atenuación y la amplificación de la etapa de frecuencia intermedia, no debería cambiar. Quiere decir que si esto lo subo o lo bajo, esto no debería cambiar. Entonces acá, esto lo podemos llevar a una curva y decir, bueno, ¿cómo se va a comportar el piso de ruido con respecto a la potencia de señal? Fíjense que acá la potencia de señal la saca directamente como la que entra al mezclador. Le resta, digamos, lo que yo le pongo en el atenuador acá, ¿no? Entonces, acá tenemos potencia de entrada al mezclador, fíjense unas cositas, acá tenemos 1 milivatio, acá tenemos 1 vatio, valores así típicos, acá tenemos 1 microvatio y bueno, acá un nano sería. Más o menos estamos en ese rango, en la entrada del mezclador, ¿no? Y acá tenemos cuál es la relación, bueno, esto también, ¿no? Sería, si yo dijera señal de ruido, sería valor positivo, ¿no? En realidad esto sería cuánto está el ruido por debajo de la señal, ¿no es cierto? Por eso me da valores negativos. Entonces, acá, yo lo que voy a hacer es lo que decíamos recién. Yo voy subiendo mi nivel de señal. Supongamos que no toco el atenuador, entonces que yo cambio la señal de entrada. Y acá me da estas curvas que bajan. No sé si a alguien se le ocurre por qué no es constante. Digamos, el ruido es constante, ¿no? O sea, si yo miro la pantalla no debería variar si yo cambio la señal de entrada. Ahora, ¿por qué esta curva no se mantiene haciendo un valor constante, sino que baja con la potencia de señal de entrada? No sé si a alguien se le ocurre. Y porque se atenúa el ruido, ¿no? A mayor frecuencia. Acá sería en realidad vos decías acá, ¿Y pasa que va perdiendo ganancia y va aumentando el piso de ruido por el ancho de banda o no? Claro, eso sería si vemos esto respecto a esto, por ejemplo. No sé si, o sea, eso es cierto, pero por ahí es entre una curva y otra, ¿no? O sea, si yo voy de esta curva a esta, fíjense que acá yo bajé el ancho de banda de resolución, entonces ahí tendría sentido que baje, ¿no? Porque como que yo achico el ancho de banda y captura menos ruido y baja todo, ¿no? En ese sentido, está bien. Ahora, ¿por qué? Yo lo que voy es ¿por qué no baja de esto a esto, por ejemplo? Como acá, por ejemplo, ¿no? Como en eso. ¿Por qué no hace una bajada así y las curvas son así descendentes? ¿Por qué no es algo, qué sé yo, así y que cuando le cambie el ancho de banda de resolución baja acá? ¿Y porque está disminuyendo también la magnitud de la señal o no?
Que, claro, sí, va por ahí, digamos. Tiene que ver con la señal, claro. O sea, en realidad lo que yo hago, sí, tiene que ver con eso. Lo que yo estoy haciendo acá es aumentar la señal, ¿no? Fíjense la potencia de señal que tengo en el mezclado. Si yo lo viera en la pantalla, como que vería algo así, después vería algo más así, y así. Ahora, esto es constante. El tema es que baja porque en realidad, digamos, era para ver si lo interpretaban nada más, pero es por un tema de cómo dibuja la curva. Esto me dice cuánto está el ruido por debajo de la señal. El ruido, si yo aumento la señal, esto se mantiene siempre igual. Y si va subiendo la señal, quiere decir que el ruido va a estar cada vez más abajo de la señal. Primero estaba acá, después si la subo está así, después si la subo más está así, por eso está cada vez más dB por debajo de la señal, pero porque la señal sube, no porque el ruido cambie. Digo, si me mantengo dentro de una curva, ¿no? Con un ancho de resolución fijo, ¿no? No sé si se entiende cómo es el concepto. Sí, profe. ¿Se Se entiende? entendió. Esto creo que después en aplicada también usan algo de esto para cuando ven los mezcladores, ese tipo de cosas. Bueno, es una pavada, pero digamos, por ahí uno lo mira, no es muy intuitivo, ¿no? Bueno, y por supuesto, como decían recién, yo si cambio ahora el ancho banda de resolución, por supuesto, como decíamos recién, yo cambio toda la señal, y acá estaba el ruido planchado, digamos. Ahora sí, si yo ahora sí cambio el ancho banda de resolución, ahí sí, por ejemplo, si lo bajara, como acá cuando paso de 1K a 100 Hz, bueno, más allá de que esto va a quedar más angostito acá, pero también va a bajar, ahí sí va a bajar este piso, y por eso baja toda la curva, ¿no? Es como que siempre va a estar mucho más abajo, porque ya bajó el piso de ruido, ¿no? O el DNL, digamos. Pero el DNL lo usan para salir, digamos, no crear dudas de si en la pantalla o dónde, no, es el que muestra la pantalla el DNL. Bueno, entonces, eso un poco son los factores que me determinan la sensibilidad, o sensitividad, se le llama, digamos. El ancho de banda de resolución, la, ¿cómo se llama? El atenuador, que en realidad no es el atenuador tanto, sino es más el amplificador de frecuencia intermedia. Y bueno, y en definitiva es eso, que está acá, ¿no? Son las dos cosas. Y bueno, y en definitiva, si uno dijera, bueno, ¿cómo determino la sensibilidad? Es la mínima señal que tengo que tener en la entrada, de manera que en la pantalla eso se vea 3 dB por encima del DANL. Esa es un poco la definición. Para, digamos, sin atenuación, y para un RBW que yo lo especifico, porque acá también le cambio el RBW, digamos, no dice para un RBW infinito ni cero, porque no se puede lograr. Para un determinado RBW. Eso sí, la sensibilidad va a variar con el RBW, ¿no? Bueno, eso sería la sensibilidad. Bueno, acá les comento esto, no vamos a ir tan en detalles, depende del instrumento, pero por ejemplo, hoy en día hay formas de mejorar la sensibilidad. Una sería con un procesamiento digital que caracteriza digamos, el ruido que tendría el instrumento para todas las situaciones, ¿no? Se va fijando para distintos anchos de resolución, en cada punto de la frecuencia, cómo es el ruido. Entonces después, como ya conoce cuál va a ser el propio ruido, se lo puede, ¿cómo se llama? Se lo puede compensar de alguna manera, y esa es la característica que le llaman noise floor stage. Entonces, como del piso de ruido que tiene, puede matemáticamente, digamos, bajarlo, ¿no? Y la verdad que no sé bien en detalle cómo lo hace, supongo que debe ser algo con correlación, algo por el estilo, parecido a lo que veíamos en Fourier, pero bueno, básicamente, si tengo señales que están muy ahí cerca del ruido, las puedo
recuperar por ahí mejor. Y después otros traen también, sobre todo para microondas, donde, bueno, ya cualquier camino de señal adicional o algún conmutador, ese tipo de cosas, ya meten mucho ruido. Entonces suele tener acá como un camino que le llama de bajo ruido, donde por ahí tiene sus limitaciones porque no tengo mucho margen para hacer ajustes, digamos, tengo un camino directo acá. Pero bueno, de esa manera como que elimina muchas cosas ahí que me pueden meter ruido, sobre todo en alta frecuencia, eso se usa más para alta frecuencia. Entonces acá generalmente tengo varias opciones según la frecuencia a la que esté. Y después otra cosa que se usa también es poner un preamplificador de bajo ruido, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí amplifico mucho la señal y no amplifico tanto el ruido y compenso un poco la pérdida que voy a tener después con la figura de ruido. O sea que esas serían un poco las tres formas, con el NF después con un camino, el LNP, que es la nomenclatura esta de Keysight. Acá ven, por ejemplo, tres casos, ¿no? Sin nada, con el LNP celeste, y el violeta sería agregando el NF, ¿ven? Como que recupera componentes. Si bien, fíjense que, bueno, no, acá en realidad creo que lo corre artificialmente, pero podría haber algún efecto sobre las amplitudes también, ¿no? Bueno, o sea que serían las tres opciones. Y bueno, acá ven una arquitectura típica donde tenemos para bandas bajas. Bueno, tengo también un camino directo, puedo ir por un preamplificador o un atenuador simplemente, y después acá arriba también puedo puentear esta parte, puedo ir por un preamplificador o puedo puentear directamente todo, entonces ahí como que saco todo el ruido de estos conmutadores, qué sé yo. Y ya salgo después con bueno, esto sería ya el mezclador y eso, y ya salgo con frecuencia interna. Bueno, entonces, en resumen, para tener la mejor sensitividad, esto serían unas cosas a tener en cuenta. Usar el ancho de banda de resolución más chico, siempre que no me lo ponga muy lento. Disminuir la atenuación al mínimo. ¿Por qué? Porque eso en realidad, bueno, por empezar va a tener un muy buen nivel de señal, pero aparte va a hacer que el amplificador de frecuencia intermedia no tenga que subir tanto y no meta tanto ruido. Aplicar a un promediado. Se puede agregar un preamplificado. Bueno, y estas serían por ahí las tres que decíamos recién, que son más para mejorarlo, ¿no? O un preamplificador de bajo ruido, puede ser externo o puede ser interno también el instrumento, un camino de bajo ruido o el procesamiento digital. Bueno, esto en todo caso lo vamos a dejar más para la clase que viene porque hay que revisarlo bien, pero un poquito así como para introducirlos. Nosotros vimos recién lo que era la sensitividad, digamos, tengo una señal, ahí lo que me molestaba más que nada era el ruido, ¿no? Sensitividad tiene mucho que ver con DANL, ¿no? Ahora, hay otra cosa que es importante, que es sobre todo cuando tengo por lo menos dos señales, o una señal y los productos de distorsión, que es generalmente el caso que tengo que medir. Lo que va a pasar en ese caso es que la misma señal, supongamos que esta es mi señal, tengo una portadora acá, ¿no? Quiero ver qué distorsión armónica, acuérdense, la distorsión alineal podía ser armónica o por intermodulación, que son los dos ensayos más importantes. Bueno, supongamos que acá tengo una portadora, FC, que tiene, qué sé yo, de 1 mega, y acá tiene una armónica en 2 megas y una en 3 megas. Bueno, ¿cuál es el problema acá? Bueno, acá uno podría decir, bueno, dejo el DANL, no sé, lo que quede por debajo de esto para poder verlas, qué sé yo. ¿Cuál es el problema? Que esta misma portadora, cuando ingrese al mezclador, si es muy alta, bueno, más allá de que puede saturar el mezclador, ¿no? Pero, aunque no lo sature, el mismo mezclador
como un dispositivo no lineal, si esto está en un nivel medio alto, me va a empezar a generar los mismos productos de distorsión que yo quería medir. O digamos, productos de distorsión, no exactamente los mismos, sino en las mismas armónicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo lo que voy a medir en la pantalla va a ser lo que yo quería medir, que era esto que me traía mi señal, más esto que es una suciedad que me mete el mismo instrumento. Entonces, por decir una manera, es como que estas dos van a estar metidas ahí, pero el instrumento me va a agregar estos picos, que tampoco es predecible. O sea, puede estar para arriba, para abajo, según cómo se sumen en fase, o sea que no es que yo diga, bueno, acá le resto y sé que voy a tener esto. Entonces, ese es el problema con la distorsión. Cuando yo quiero medir o tengo en la pantalla dos señales, una muy grande y una muy chica, como esto, pero la grande, a través de los efectos del mezclador, me ensucia a las chicas. Fíjense que cuál es la diferencia con lo que es sensibilidad. Que la sensibilidad me afectaría por más que no esté esta. Digamos, si acá el ruido está alto y no voy a poder ver nada. Y no tiene nada que ver el mezclador. En la distorsión, yo sí o sí tengo que tener una señal grande que me enmascara las más chicas. Por eso se dice que, bueno, bueno, esto me termina impactando en lo que se llama el rango dinámico del instrumento. Que es un poquito distinto a lo que era en amplificadores de audio, que decíamos la diferencia entre la más grande y la más chica. Esto es cuando están las dos a la vez. Digamos, cómo me enmascara la más grande a través de los efectos del mezclador a la más chica que quiero medir. Bueno, esto se caracteriza y hay una forma de elegir cuáles son los valores. Esto, que es un poco la función del atenuador. El atenuador justamente trata de mantener ahí valores más o menos ideales. Acá como que voy a tener un rango de señales para los cuales, bueno, esto no va a ser tan importante. Entonces, bueno, eso se puede ver se agregan otras curvas acá y se evalúan, ¿no? Sobre este mismo gráfico. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Este mezclador me mete, si tuviera una sola señal acá, me va a meter distorsión armónica, y si tengo dos señales acá, peor todavía. Si supongamos que acá en la entrada tengo dos portadoras, qué sé yo, una señal de AM, alguna cosa, o bueno, el ensayo de distorsión bitonal, ¿no? Bueno, ahí peor todavía, porque esta distorsión armónica de cada una de estas, parecía la que veíamos en el amplificador de audio, más la distorsión de intermodulación. Entonces ya voy a tener más tipos de distorsión. Bueno, estas se pueden caracterizar y llevarlas acá y ver cómo van a variar, y en definitiva yo lo que voy a sacar después, voy a generar un gráfico donde meto estas dos curvas de distorsión y las curvas de ruido, y voy a determinar cuáles serían los puntos ideales donde debería estar esto acá. ¿Esto para qué me sirve, digamos, en la práctica? Bueno, una sería, bueno, si yo tuviera que diseñar algo de esto, bueno, saber cómo tengo que ajustarlo. No puedo tener cualquier valor acá. Ni tampoco es simplemente el valor que no sature, ¿no? Y por otro lado me sirve también cuando estoy midiendo, porque a veces pasa que yo veo alguna distorsión ahí, pero no sé si es de la señal o es del instrumento. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno puede medir cualquier cosa, ¿no? Entonces hay un par de pruebitas que se pueden hacer teniendo en cuenta esto, para ver si hay algo sospechoso, parecido a lo del alias, ¿no? Si hay algo medio sospechoso ahí, ¿qué tendría que hacer para mejorarlo, ¿no? Y realmente estar midiendo la señal y no la distorsión propia del instrumento, ¿no? Así que bueno, bueno, eso lo vamos a terminar en la clase que viene, y después nos queda un pedacito ahí que es un repasito de algunas arquitecturas así más nuevas. No vamos a ir en detalle a todo esto, porque básicamente son combinaciones de FFT y barrido, ¿no? Pero bueno, vamos a pegar una revisadita como para
tener un pantallazo de a qué tiende todo esto, ¿no? Bueno, no sé si tienen una consulta, si tienen que revisar algo, no sé. Yo por ahora no, profe. Bueno, yo ahí les comenté, repito así rapidito, les comenté al principio de la clase que, bueno, acá les habilité la sección esta. Van a ver que está en la guía de trabajos prácticos del año pasado. Yo sé que Denis este año se las mandó ahí por mail directamente, o sea que bueno, de última, ya le voy a preguntar a Denis, no sé si él quiere ocultar esto para que no confunda, pero creo que son medias similares, así que bueno. Y después está esto que se los mandó Denis ahí, son las aplicaciones básicas, son AM, FM y pulsos, que bueno, yo ahí les aclaré que esto entra en el teórico también. Esta parte, AM, FM y pulso, que son las 3 aplicaciones básicas, porque bueno, es un poco manejar como, digamos, el manejo del analizador, ¿no? Después Denis le da más modulaciones digitales, eso no, por lo menos hasta ahora no entra en el teórico. Pero esto sí. Y bueno, y está ahí, le pasó el video de Denis, vamos a ver si yo les recomendaría si quieren irlo revisando, y tanto con Denis como conmigo vamos viendo las dudas, porque bueno, esto puede entrar algún ejemplito así, no de mucho cálculo, sino para ver si entienden. Es manejar un poco la pantalla, así bueno, a ver si veo esto, cómo calculo índice de modulación, frecuencia modulante, la amplitud de la portadora, identificar rápidamente si es una M, una FM, por qué podría ser cada cosa. Y después en pulsos tienen lo que es pulso espectral, línea espectral, cómo se relacionan el ancho de pulso, la frecuencia de repetición de pulso, el flanco, y cómo eso impacta en la presentación. Digamos, más conceptos, ¿no? No tanto hacer supermedición, sino que sepan interpretar a eso. Así que eso les recomiendo que revisen este video que les mando Denis, y bueno, vamos viendo directamente las dudas, o vemos un ejemplito, para que tengan claro eso. Bueno, Profe, bueno, el tema parciales ya están sí. corregidos. No, disculpen, todavía no he podido poner mucho, pues ya mañana voy a ver si los puedo agarrar y ya. Sí, que cuanto antes quiero ver, ya dejar listo eso, pero no sé. Pero no, todavía no los tengo listos. Así. Espero para la semana que viene a ver si los puedo cerrar. Se los estoy bien. Bueno, profe, nos vemos la semana que viene entonces. Bueno, nos estamos viendo. Carlos, Mañana gracias. creo que tiene, ahí les mandó Denny lo de compatibilidad, ¿no? Sí, mañana tenemos Sí, mañana rendimos. Bueno, bárbaro, que vaya todo bien con eso. Bueno, gracias. Un abrazo, Carlos. Chau, chau. Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches.